En esta presentación voy a hablar de la prueba cronológica del debido control, es decir, de la prueba de la existencia y la eficacia del control frente a terceros. Si una persona no demuestra con hechos lo que dice, será difícil creer en sus palabras. Como primer antecedente voy a hablar de la responsabilidad penal corporativa. En 2010, la reforma del Código Penal introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en el 2012 se introducen en el Código Penal nuevos delitos laborales y se amplía a 10 años el plazo de prescripción de los delitos contra la hacienda pública en los supuestos más graves, de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. En el 2011 se publica la circular de la Fiscalía 1/2011, en la cual se habla del llamado Make-up Compliance, que es, se refiere así a la operación de maquillaje articulada por medio de los protocolos y guías de compliance. Y dice que no sirve por sí sola para eludir la responsabilidad penal. Es decir, que si simplemente una compañía se limita a establecer protocolos y guías de compliance y no demuestra que en la práctica los estaba aplicando y que efectivamente eran eficaces, ello no servirá para enervar la responsabilidad penal a una compañía. En 2009, PricewaterhouseCoopers, PwC, publica un informe sobre los delitos económicos más habituales en la empresa española y vemos que hay una dispersión de delitos que en el 2011, en el siguiente informe, ya se aprecia una mayor concentración. Vemos una gran proporción, un 29% en la manipulación contable, un 35% en los delitos de apropiación indebida de activos. Vemos delitos emergentes, delitos como el cibercrimen, que ya llega a un 4%, o el insider trading, lo que es el uso de información privilegiada, que puede llegar al 6%. Los autores más habituales de los delitos, en lo que es el delito interno, el fraude interno, es la alta dirección con un 61% y el 39% los mandos intermedios, mientras que en el fraude externo se atribuye un 43% a los proveedores. Esto nos hace afirmar o preguntar si estamos en manos de nuestros proveedores y si realmente la situación de tormenta perfecta que se produce en la actualidad cuando los proveedores están recortando gastos, recortando cobertura de seguros, recortando control, si realmente nos encontramos en una situación de mayor riesgo debido a que la externalización de las funciones importantes de una empresa pues puede generar un riesgo mayor y que los proveedores al final se están convirtiendo en los gestores de nuestra reputación. Lo vemos con la pérdida del control progresiva que se produce, puesto que conforme vamos externalizando y subcontratando, vamos perdiendo el control sobre las funciones, no solo el control de la calidad del producto y del servicio prestado, sino también el control en la prevención y la detección de posibles infracciones y de posibles delitos. En un informe de 2012 de March y de Gómez Acebo y Pombo se manifiesta que se ha producido un incremento en las reclamaciones contra los altos cargos, contra los directivos, de un 24,5%. Y que las reclamaciones por sectores son de forma mayoritaria en el caso de las inmobiliarias y sector construcción en un 38%, entidades financieras un 28% y sector energía y suministros un 8%. Y después ya les sigue servicios con un 6%. Como decíamos antes, la situación de tormenta perfecta se produce cuando, como hemos podido comprobar, se incrementa el riesgo y, por otro lado, las empresas recortan su cobertura de seguros para reducir gastos. Y esto lo vemos en este gráfico, en donde la tormenta perfecta se manifiesta aumentando un mayor riesgo y disminuyendo la cobertura de los seguros, lo cual hace que el gap que se produce entre riesgo y cobertura, el llamado autoseguro, es decir, el riesgo que asume la empresa directamente y que no está incluido en la cobertura de ningún seguro, es cada vez mayor. Es un momento histórico en el cual el autoseguro es realmente importante.
Y eso genera una falsa tranquilidad porque, por un lado, pensamos que los seguros cubren la responsabilidad total y que los proveedores tienen bien cubierta también la responsabilidad frente a los clientes, y eso es falso. Pero también hay otra doble falsa tranquilidad, que es la de que los seguros cubren la responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada del delito, y no es así, ya que el dolo está excluido específicamente de la cobertura de los seguros. Y vamos, por lo tanto, a hablar de lo que realmente nos importa en esta presentación, que es la prueba del control. El Código Penal, en su artículo 31 bis, establece que cuando el control que establecemos sobre los trabajadores para prevenir o para detectar el delito es anterior, el tipo es anterior al delito, el tipo penal no es aplicable y la empresa no tiene responsabilidad penal. En sede administrativa ocurre algo bastante similar. Si nosotros demostramos la diligencia de la empresa y que se ha establecido un control para que la infracción no se produzca, se puede acceder a un régimen de reducción sustancial de la sanción. Esto lo vemos mucho en materia de protección de datos. En cambio, si el control es posterior, en caso de delito es una circunstancia atenuante, disminuye la responsabilidad penal, pero no la extingue. Y en caso de infracción administrativa es prácticamente irrelevante el control posterior, ya que bueno, podría ser una prueba de arrepentimiento o de voluntad de cumplimiento, pero el caso es que la infracción se ha producido con anterioridad y al establecimiento del control. En sede penal, estadísticamente vemos que el riesgo de impugnación de pruebas es bastante superior. De hecho, en todo lo que es el arco mediterráneo hay una presunción o hay una desconfianza respecto a la prueba, sobre todo si la prueba ha sido creada manifiestamente con posterioridad a la querella. Y por lo tanto, pues tenemos que ser muy cuidadosos en la prevención y en la preconstitución de la prueba para evitar que se nos acuse de que, incluso teniendo razón y habiendo creado el control con carácter previo a la infracción o al delito, se nos acuse de que hemos manipulado la prueba, la hemos predatado o hemos creado una prueba que está claramente constituida o creada después de la interposición de la querella. Por lo tanto, recomendamos ir más allá de lo que se hace habitualmente en las empresas. Las empresas acostumbran a identificar y a evaluar los escenarios de riesgo, acostumbran a identificar y aplicar controles, pero la mayoría de las empresas se quedan ahí. No pasan a las 4 fases siguientes, que son las que recomendamos, que es la prueba de la existencia del control, la prueba de la eficacia del control, la recogida de evidencias y el sellado de tiempo con sello del Consejo General del Notariado, es decir, la fase de evidencia, y la fase final de custodia a través de un repositorio de evidencias. Por lo tanto, nuestra recomendación es no quedarnos en la fase de evaluación del riesgo y de establecimiento de controles, sino ir más allá, lo que recomienda justamente la circular de la Fiscalía General del Estado, cuando habla de que no tenemos que limitarnos al make-up compliance, al compliance maquillaje, sino que tenemos que ir más allá y acreditar la existencia del control, acreditar la eficacia del control a través de las correspondientes evidencias o pruebas preconstituidas que serán posteriormente custodiadas en un repositorio de evidencias para también dar una imagen de orden y de sistematización y de buen hacer en la obtención, la recogida, la ordenación y la custodia o el almacenamiento de esas pruebas. Pensemos que para la prueba de la eficacia del control, en el caso del control preventivo, lo que tendremos que acreditar es la eficacia justamente de la función preventiva de ese control, y en el caso del control detectivo, lo que tendremos, nuestros esfuerzos probatorios tendrán que ir orientados a acreditar la eficacia de la función de detección de ese control. Pero nos encontramos con unos obstáculos, con unas barreras y con unas grandes dificultades para acreditar el esfuerzo realizado en materia de control en una serie de supuestos. Por ejemplo, en el caso de las normas internas publicadas por la compañía, pues como están
utilizando medios sujetos a nuestro control, al control de la compañía, necesitaremos poder acreditar el contenido de esas normas, cuándo se publicaron, en qué periodos de vigencia tuvieron cada una de las versiones, de todo el historial de versiones que tuvieron esas normas, y el nivel de conocimiento que tenían los trabajadores y el nivel de aceptación, porque muchas veces pensamos que publicando las normas es suficiente y a veces esas normas incorporan elementos que exigen una aceptación, en algunos casos expresa, cuando hablamos de una intromisión en una esfera de intimidad del trabajador, y que es importante que en ese momento no solo contemos con su conocimiento, sino también con su aceptación, y eso lo veremos después más adelante. Después también en los formularios, las condiciones generales de contratación y todos aquellos elementos que necesitan un consentimiento, y que este consentimiento se produce online. Por ejemplo, pues cuando aceptamos formularios de página web, en una página web, cuando aceptamos unas condiciones generales de contratación, entonces necesitamos poder acreditar el contenido de esas condiciones generales de contratación, la fecha de su publicación, también los periodos de vigencia de cada una de las versiones y el nivel de conocimiento y de aceptación por parte de los usuarios o clientes que han aceptado online esas normas, esas condiciones generales de contratación. También nos hemos encontrado con dificultades para acreditar el control en las pruebas no documentales, por ejemplo, pues con la videovigilancia, ya que no guardamos constantemente todos los vídeos que se generan, porque además en videovigilancia tienen un plazo efímero, tienen una vigencia de 30 días. Todo lo que es sensores, extintores, firewall, control de acceso, elementos que a veces incluso desaparecen cuando se produce un siniestro, cuando se produce un presunto delito. Después también hay pruebas efímeras, momentos en los cuales tenemos dificultad para acreditar la existencia de un control que ha tenido unos efectos en el tiempo efímeros, porque han desaparecido las pruebas, ¿no? Por ejemplo, los logs del servidor van desapareciendo con el tiempo, los logs del firewall, el registro de la actividad del servidor, del registro de los accesos, en algunos casos, pues al cabo de un tiempo se van borrando, ¿no? Para no ocupar espacio. Los historiales de navegación, los accesos, los incidentes que se hayan producido, a pesar de que exista una obligación de registrarlos en ciertas condiciones, como por ejemplo en la normativa de protección de datos, hay casos en los que se borra, ya que legalmente no existe obligación, aunque, como digo, también la LSSI exige una serie de obligaciones de conservación de esos registros durante un determinado plazo en función del sector. También hay pruebas que son manipulables, que están bajo el control de la empresa y que pueden ser impugnadas. Por ejemplo, pues los logs del servidor, los logs de firewall, los historiales, los accesos, lo que hemos dicho antes, son todo pruebas que están en formato ASCII y que por lo tanto pueden ser manipuladas, o la empresa puede ser acusada de haber manipulado esas pruebas. Después estaría el uso de todo el mapa de evidencias como un elemento de detección, de identificación de gaps o de posibles carencias en las compañías. Si nosotros solicitamos una serie de evidencias a una empresa y las obtenemos, excepto en algunos casos, esos gaps, esas carencias o esas ausencias de pruebas nos pueden demostrar varias situaciones. Nos pueden demostrar pues que no tenemos la evidencia porque el riesgo no ha sido detectado, no ha sido identificado, o bien que no se ha obtenido la evidencia y la evidencia no estaba, la empresa no la ha podido aportar porque el control no había sido aplicado, o el control había sido aplicado pero había demostrado su ineficacia. Entonces, los riesgos también deben adaptarse al sector. Y bueno, nosotros lo que hacemos es tener una ficha por cada riesgo con un análisis sectorial de la aplicación o de la situación de ese riesgo en un sector determinado,
con lo cual el control se debe adaptar a esas circunstancias sectoriales. Y después lo que proponemos es una evidencia notarial electrónica, un sello de tiempo del Consejo del Notariado a través de ANCERT, que nos genere una prueba preconstituida, pero con una fe clara de cuándo ha sido obtenida. De manera que la fecha del control la vamos a asociar a ese sello de tiempo, a esa fecha obtenida de forma indubitada a través de una evidencia notarial electrónica. Pensemos que hay tres tipos de firma: la firma electrónica simple o con doble factor, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica reconocida. A los efectos de obtener una evidencia, nos vamos a decantar por la firma electrónica avanzada o para la firma electrónica reconocida, que son las que dotan al documento de una eficacia probatoria reforzada. Pensemos, por ejemplo, que en un formulario web, cuando obtenemos un consentimiento a través del formulario y lo incluimos directamente en una base de datos, tenemos dificultades importantes para demostrar el consentimiento. En la actualidad, si la Agencia de Protección de Datos nos pidiese la prueba del consentimiento dado por un usuario para recibir publicidad por correo electrónico, lo que probablemente aportaríamos sería una hoja Excel como esta, con el nombre y apellidos y dirección de correo electrónico del destinatario de esa newsletter o de esa publicidad a través de correo electrónico, y en el apartado de consentimiento, en la columna de consentimiento, lo único que diría es que sí. No tendríamos absolutamente ningún otro tipo de prueba para poder acreditar ese consentimiento, más que un sí, que podemos perfectamente sustituir por un no o por la palabra que más nos apetezca, puesto que es una Excel abierta que puede ser perfectamente modificada. Como es natural, pues esa prueba tiene unas deficiencias importantes a nivel probatorio. Por lo tanto, el modelo que nosotros proponemos es un modelo basado en el sello notarial electrónico obtenido a través de una copia oculta o visible del mensaje de correo electrónico que la empresa envía a la persona que ha cumplimentado el cuestionario o el formulario, enviándole también la política de privacidad y las condiciones generales de contratación si es una transacción o si estamos ante una compra o un pedido, ¿no? Entonces, ese mensaje de correo electrónico es pasado a PDF, se incorpora el sello de fecha de tiempo que hemos visto antes, y esto va a parar a un repositorio de evidencias. Un repositorio de evidencias que puede ser de consentimiento y que incluye también los términos de la transacción, los avisos legales, la política de privacidad, las condiciones generales de contratación. O también puede ser un repositorio de evidencias de cumplimiento, que era el que nos referíamos antes cuando hablamos de pruebas efímeras. Por ejemplo, aquí vemos la fotografía de conforme una empresa pues tiene diligencia suficiente en el momento por temas de confidencialidad o por temas pues de impacto medioambiental, seleccionar los soportes y destruir los soportes que puedan tener datos personales con un protocolo específico de destrucción de información confidencial. Y esto, claro, es una prueba que nos puede interesar acreditar en tiempo y forma, y que a toro pasado, después de una infracción, nos va a resultar muy difícil acreditar que lo teníamos antes de la infracción, que es lo que nos interesa, y sobre todo si es un delito, pues poder acreditar que ese control lo teníamos antes, con sello de tiempo acreditable en cuanto a la fecha y la forma del control, y por lo tanto custodiado en un repositorio de evidencias de cumplimiento. Por lo tanto, como he venido diciendo, pues los elementos clave de este modelo de gestión de los controles, de la prueba del control, son una correcta identificación de los riesgos, un establecimiento de los controles, una evidencia de la existencia y la eficacia del control, y la custodia con una fecha cierta e indubitada de esa prueba en un repositorio de evidencias.
Bien, vamos a ver ahora 3 escenarios de riesgo en los que vemos que es eficaz este modelo. Por ejemplo, un escenario de riesgos es que en muchas empresas las restricciones presupuestarias están generando que los departamentos de IT y los departamentos de I+D tengan un presupuesto muy escaso. Esa es la causa. El efecto sería que en un departamento de IT en el cual se está exigiendo mayor capacidad de cómputo, puesto que se está pidiendo reporting diario o reporting semanal, cuanto antes, con menos recursos informáticos se pedía un reporting mensual, entonces, claro, al haber menos presupuesto hay un mayor riesgo de que se acuda a la fórmula del software sin licencia, la copia no autorizada interna en la empresa. En el caso del departamento de I+D, el hecho de no contar con el presupuesto adecuado puede originar un mayor riesgo de copia de I+D de competidores. En esos dos supuestos habría una posibilidad, un riesgo de responsabilidad penal por parte de la empresa. Otro escenario de riesgo es el de la tolerancia, puesto que si se tolera que se realice, por ejemplo, transacciones por encima del límite establecido, eso puede derivar en un mayor riesgo de fraude a clientes, de fraude a acreedores, de fraude interno o incluso de blanqueo de capitales, con la consiguiente responsabilidad penal por parte de la empresa. También un incremento de la presión comercial, por ejemplo, estableciendo objetivos muy exigentes, puede derivar en un riesgo de explotación de contactos y de datos de CRM de la empresa anterior por parte de los trabajadores nuevos contratados que provengan de un competidor, y con la consiguiente también posible responsabilidad penal de la compañía por revelación de secretos o por cesión de datos o usurpación de datos de carácter personal. Este sería el esquema de una ficha de riesgo, de un escenario de riesgo, en el que vemos el escenario, los puntos claves del escenario, los riesgos identificados en ese escenario. Por ejemplo, aquí sería la alteración de la cotización a través de redes sociales. Un caso de Netflix en Estados Unidos, donde el consejero delegado de esta empresa que cotiza en bolsa publicó en Facebook un incremento brutal en el número de usuarios, y entonces eso, que era un dato que se consideraba relevante y que tenía que haber sido comunicado previamente a la SEC, pues se incumplió esa obligación y ahora hay una investigación al respecto. Es un riesgo que en España también puede producirse, puesto que la ley del mercado de valores exige que en función del nivel de relevancia del hecho se comunique de forma previa o simultánea a la CNMV. Este sería el ejemplo de un proceso ya completo aplicando el modelo que nosotros proponemos. Por ejemplo, en el riesgo de software sin licencia habría una serie de controles, como la política de uso de software, las normas de uso de los recursos TIC de la compañía, una metodología de software asset management, la aplicación y la certificación en la ISO 19770, auditorías de software, monitorización, etc. Y como es natural, a partir de aquí vendría la aplicación del modelo, que sería demostrar la existencia de esos controles a través de unas evidencias determinadas y demostrar la eficacia de esos controles a través de los resultados de una auditoría de software, de unas inspecciones de ordenadores, de unos simulacros, etcétera, ¿no? Y al final, todas estas pruebas, una vez obtenidas y recogidas, las pasaríamos a PDF, estamparíamos el sello de tiempo, como he dicho, con el certificado, con el sello de tiempo de ANCER, de la asociación o de la entidad, la empresa que constituyó en su momento el Consejo General del Notariado, y que nos aporta un sello notarial que ante un juez pues va a tener una importancia comparativa con respecto a cualquier otra prueba, y al final la custodia en el repositorio de evidencias. Bien, este es un ejemplo de una firma con sello de tiempo. Es una firma estampada en un PDF. Y aquí vemos también cómo se incorpora, como se puede ver en el PDF, el certificado de ANCER, de la Agencia Notarial de Certificación,
y que nos ilustra sobre la existencia y el periodo de validez del certificado. Después, el repositorio de evidencias. El repositorio de evidencias obedece, o su gestación, su creación, se originó en el momento en que nos dimos cuenta de que las evidencias estaban muy dispersas. Cada vez que una empresa nos aportaba una querella o una demanda o una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos o frente a cualquier otro organismo administrativo, nos dábamos cuenta que pues las evidencias de cumplimiento podían estar en manos de otras administraciones públicas, en otros pleitos, los podía tener recursos humanos, finanzas, auditoría interna. En algunos casos las evidencias estaban en la gestoría. Es muy típico pedir una evidencia, pedir una prueba, un documento y decir no lo tengo, lo tiene la gestoría, está en la notaría, o lo tiene nuestro abogado, o lo tienen nuestros auditores, o lo tienen nuestros proveedores en el caso de externalización. Entonces, esta dispersión nos hizo pensar que era recomendable el tenerlas en un repositorio de evidencias. Y vamos a ver ejemplos de repositorios de evidencias. Por ejemplo, en TeamMate, que es una herramienta de gestión de riesgo muy utilizada por auditorías, por departamentos de auditoría interna. Aquí vemos cómo las evidencias se pueden exportar a PDF para que entonces nosotros podamos incorporar el sello de tiempo. También se pueden incorporar en el resumen del proyecto, o bien en el programa de trabajo. Aquí abajo a la derecha vemos los PDFs que han sido incorporados en el programa de trabajo de TeamMate. También tenemos que intentar que la custodia sea longeva, que disponga de un certificado con una validez de más de 10-15 años, porque hay algunas acciones, por ejemplo las acciones de incumplimiento contractual en sede civil, que prescriben a los 15 años. Entonces, por lo tanto, las evidencias de cumplimiento nos va a interesar que sean duraderas, que sean longevas. Entonces, por lo tanto, además de intentar que el certificado, que el sello de tiempo incorpore elementos también orientados a una custodia longeva, pues también vamos a intentar que el repositorio no solo sea local de la empresa, sino que esté sincronizado con un repositorio online. Y para dar esa garantía de longevidad, de continuidad en el tiempo, vamos a proponer una custodia en ANCERT, una custodia en la agencia del Consejo General del Notariado. ¿Cuál es nuestro papel? El papel que nosotros tenemos la vocación de realizar, de asumir, nuestra responsabilidad es actuar como motor en la selección, recogida, ordenación y custodia de las evidencias. Es decir, ser el motor de la recogida, incluso en una situación de externalización en la que nosotros tengamos la interlocución con todos los departamentos, con todos los posibles depositarios de esas evidencias para recogerlas. Y por lo tanto, ese nivel de colaboración de nuestro despacho puede tener tres niveles. El modelo externalizado, en el que nosotros nos ocupamos de la interlocución y la recogida de las evidencias, el sello de tiempo y la custodia y la introducción en el repositorio de evidencias. El modelo colaborativo, en el cual pues creamos una comisión de seguimiento y vamos compartiendo las responsabilidades tanto en la recogida como en las restantes funciones incluidas en el modelo que proponemos. Y después el modelo virtualizado, que es que este se puede hacer a distancia. La empresa asume mayores responsabilidades en la recogida y el envío de las evidencias, y al final nosotros nos convertimos en meros estampadores del sello de tiempo, receptores de la evidencia y estampadores del sello de tiempo y custodios o al menos introductores de la evidencia en el repositorio de evidencias. Pensemos que habrá que dedicar un tiempo a recoger las evidencias
y después volver a empezar, porque pensemos que no sirve de nada tener una prueba muy antigua, ya que no acredita la aplicación reciente del control. Puede ser que la hayamos obtenido hace años y que el juez no la valore como una prueba del control actual, ya que es una prueba antigua, y al mismo tiempo una prueba reciente también puede provocarnos un problema similar, aunque opuesto, que sería pues que no acredita la aplicación histórica del control. Y si la infracción se produjo hace meses o hace años, el aportar una prueba reciente no acredita la aplicación del control en esa época en la que se produjo la infracción. Por lo tanto, nuestra recomendación es que la recogida de evidencias se haga en base a un calendario anual en el que en cada mes se apliquen una serie de controles y se recojan una serie de evidencias. Entonces, por lo tanto, pues en el mes de enero se pueden realizar simulacros o pruebas de la eficacia o la existencia del control y obtener esas evidencias. Y después en el mes de enero del año siguiente volveríamos a repetirlas. Por ejemplo, pues aquí podríamos dedicarnos a todo el tema de recursos humanos. En el segundo mes, en febrero, pues al tema de proveedores, por ejemplo, ya que hemos identificado más de 70 tipos de proveedores a los que se externaliza información importante y a los que se externaliza funciones que pueden después provocar un delito asumible por la empresa en cuanto a responsabilidad, al menos de tipo civil, y por lo tanto pues nuestra propuesta es cerrar el círculo con esas 4 claves, con esos 4 elementos claves que hemos dicho al principio: la identificación de los riesgos, el establecimiento de los controles, la obtención de las evidencias con sello de tiempo notarial y la custodia en un repositorio de evidencias. Muchas gracias por la atención y estamos a su disposición en estos teléfonos y dirección de correo electrónico y página web.